a la hora de acostar, mientras estás dormido profundamente, el alfa bloqueador tiene muy poco efecto. Y empieza a tener efecto, sin embargo está allí, está en la sangre. Y empieza a tener efecto cuando se dispara el ritmo alfa, que es en el momento de predespertarse y despertarse. Con lo cual te puede proteger de los picos del despertar, aunque también hay que comentar que toda esa parafernalia, esa historia de los picos al despertar y todo, es mucha literatura, yo diría, comercial. Bueno, la gente intenta... Esos son los desmayos del prostático. O sea que yo creo que no hay que darle demasiadas vueltas a algunas cosas, ¿no? Y por ello la medicación fundamental se debe dar por la mañana, y sí que es verdad que en algunos casos adicionar algún medicamento por la noche, específicamente alfa bloqueador o calcio antagonista, dado por la noche, es correcto. Buenas noches con todos. Me parece interesante el último tema de hipertensión refractaria, y hay un grupo de pacientes que a veces se nos olvida y lo tenemos en la práctica clínica, que es los insuficientes renales en diálisis, que los tenemos con 3 fármacos, con 4 fármacos, los tenemos con alfa bloqueantes y los vemos en la consulta o en la experiencia personal, en la hospitalización, 160 de presión, y tú dices, no sabes en qué momento le pasa algo. ¿Qué podemos hacer? Y van a la diálisis, doctor, me hipotencé, ¿qué factor juega ahí? Mal dializados, mal medicados, ¿qué más le damos? ¿Qué hacemos? Hay un vacío de mucha información, se está trabajando mucho al respecto, pero las guías un poco que son tímidas al respecto, porque no saben qué hacer. Los consejos prácticos que hay hoy por hoy, y eso lo estamos trabajando en el hospital, porque vemos a esos pacientes día a día, es cuándo clasificar lo que el hipertenso en diálisis está mal controlado. Y el tema álgido es ese, ¿no? ¿Cuándo tomarle la presión arterial? Por lo menos las guías, las recomendaciones de los expertos al respecto, porque todo es una opinión de expertos, no hay que ir a un estudio controlado para poder saber la verdad del asunto, es que el periodo interesante es el periodo interdialítico. Ahí es cuando uno le tiene que tomar la presión arterial, y ahí dice, bueno, ¿y qué método voy a utilizar? Puedo utilizar lo que hemos estado comentando temprano, o en verdad el más elegante es un mapa en ese periodo. Y si es que ese periodo sí demuestra que tiene presiones elevadas con las clasificaciones arbitrarias que se tienen acá en este momento, pero que son las que se pueden aplicar para ellos, bueno, uno clasifica recién que el hipertenso no está controlado, siendo un paciente en diálisis. Ahora, presupone que para que yo recién juzgue este hipertenso en diálisis como tal, no controlado, es que todo su periodo dialítico o todo su esquema dialítico es adecuado. Para eso hay parámetros nefrológicos que todos ustedes conocen perfectamente, y que uno tiene que estar perfectamente bien dializado con todo lo que significa, y aparte todas las conductas de la dieta. Pero el énfasis mayor es dónde hago el juicio de que el paciente no está controlado. Y la mejor conducta es justamente el periodo interdialítico, ese es el punto. El umbral que se considera ahí sigue siendo el 140/90 para ellos. Es poco probable que uno pueda lograr muy bajas presiones ahí. Y que use una terapia combinada tampoco es inusual. La gran mayoría de personas tienen que tomar varios medicamentos. Pero no hay que, digamos, lo importante es no estar juzgando inadecuadamente a estos pacientes, porque hay que ver cuándo se les toma la presión arterial. Eso es lo importante. Yo creo que hay alguien que quiera preguntar. Hablando de hipertensión persistente, la importancia de apnea del sueño en hipertensión refractaria. Es una de las causas cada vez más comunes, a medida que aumenta la obesidad en la población hipertensa, de hipertensión resistente, de difícil control. O sea, ayuda la pérdida de peso de estos sujetos, y la CPAP ayuda a mejorar las cifras de presión arterial, no en todos los pacientes. Y el gran problema de la CPAP es que no es bien tolerada por muchos de ellos, y a pesar de que cuando lo hacen la presión se reduce, lo hacen mal y poco, y lo dejan porque la toleran muy mal, ¿no? Pero no cabe duda de que el síndrome de apneas del sueño se está mostrando cada vez más como una patología muy relevante en la incidencia de hipertensión refractaria. Es un tema que hay que afrontar, seguro, muy importante. La prevalencia clásica es por arriba del 90%. Si uno tiene un supuesto hipertenso refractario, le digo supuesto porque en verdad hay que descartar ese problema.
porque si uno lo tiene ya no es propiamente refractario, sino que es por el apnea del sueño. Hay que corregir ese apnea del sueño para que recién a ver, reevaluar el caso. Yo quería aprovechar, si también un minuto, para poder hacer una pregunta en general, ¿no? Sobre todo al doctor Coca. ¿Cómo ha tomado la Comunidad Europea, siempre complicando la vida, los escandinavos, publican este asunto de los diuréticos, tiacidas y cáncer? Y por lo menos hay 3 ensayos clínicos importantes, claro, no prospectivos, pero sí lo digo porque en mi país implicó que el ministerio, como siempre sabio en ellos, manda un comunicado diciendo a los médicos, expliquen a sus pacientes que es lo que le va a dar le provoca cáncer. Están obligados a explicarles. Entonces, ¿por qué salieron estas comunicaciones del grupo escandinavo danés, sobre todo, y se hizo una recopilación y efectivamente había las publicaciones antiguas y una de las más recientes que fue el año pasado, a raíz de hidroclorotiazida justamente. Y todo un lío porque hidroclorotiazida pues, es casi el jugador fijo pues, en todas las combinaciones, ¿no? Ahora que hemos estado defendiendo bien. No sé si acá en Ecuador habrá pegado mucho este tema, pero ¿qué dice la Comunidad Europea sobre eso? La Sociedad Europea ha escrito un artículo de posición que lo firma el actual presidente, el Reinhold. Y es una realidad que las tiacidas tienen tendencia a acumularse bajo la piel y, por tanto, aumenta la fotosensibilidad y el cáncer de piel. Y eso es una realidad, depende de la dosis, depende del sujeto. Y es un tema en el que hay que tener precaución. O sea, los pacientes que llevan muchos años tomando tiacidas tienen que saber del riesgo que tienen en la exposición solar de hacer fotosensibilidad y cáncer de piel. O sea, que es una realidad. Pero yo creo que para detalles sobre ese aspecto, lo mejor es leer el artículo de posición de Reinhold Kreutz, que está muy publicado hace muy poco. Bueno, yo creo que ya. Una última. No hay evidencia. No hay evidencia. El doctor Coca no quiere opinar porque el doctor Coca es probablemente pues, su amigo el doctor Ruy López. Pues Ruy López es el que tiene la experiencia más interesante de esa cubetis. Mostró los primeros ensayos, pasa que le frenaron la mano y dijeron que no más por ahora estudios, pero él fue el que publicó las primeras series de varios miles de pacientes. La respuesta fue muy buena, fue muy buena. O sea, es más, para mí siempre ha sido un comentario local que yo he hecho a la gente que por qué no usan esto como antihipertensivo, en vez de estar usando insuficiencia cardíaca que tiene menos población. Pero todavía no se tiene pues más estudios clínicos, pero no es un off-label, no es como para utilizarlo como antihipertensivo, no está diseñado para eso. Ahora, con la historia de Paragon, que acaba de aparecer hace un par de días, de repente puede ser que se busque en ese nicho, ¿no? Porque con Paragon ya perdieron su cuota ya. Yo creo que tu pregunta era cuál es el futuro como antihipertensivo. O sea, no estamos hablando de falla cardíaca, y como hipertensivo. Yo creo que a dónde iba tu pregunta, yo creo que también lo he leído igual. Yo creo que se veía muy bien en los estudios. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos en hipertensión un bloqueo del sistema renina-angiotensina, controlamos un efecto vasodilatador, tenemos un control diurético de retención de líquidos, controlamos el sistema nervioso simpático y había otro nuevo asunto neurohormonal que se había puesto, humoral que se había puesto en el tapete, como eran los péptidos diuréticos. Entonces, los péptidos en todos, podemos discutir si bien interpretados o no cuando se pide pro-BNP, que se altera tanto. Bueno, es que hay en el riñón, hay en la piel, hay en todo lado. En el músculo cardíaco, de acuerdo, que se inflama, sube esto. Pero se veía muy bien el efecto. Y tan es así que hubo un comentario que no lo pueden negar en un momento, que cuando se dio al paciente de falla cardíaca, que estaba limítrofe en grado 2, 3, y que era hipertenso, que no son muchos, los pocos que había, hasta Brian Williams hizo un comentario que salió publicado, dijo, probablemente esto va a trabajar muy bien como un antihipertensivo. Y eso dio una gran validez, o por lo menos gran espíritu deportivo, por llamarlo de alguna manera, que esperaban que el Paragon sea un gran éxito. Y no lo fue. O por lo menos, como muy bien dice Félix, hay que esperar todavía algo, que venga la publicación completa en donde podía estar algo. Pero yo creo que esperaban mucho más, lo cual ahí llama la atención. Ahora, el descenso fue modesto, tampoco que sea un espectacular antihipertensivo, porque todos, valgan verdades, todos los antihipertensivos tienen un estándar, ¿no? Todos los antihipertensivos tienen un máximo y un mínimo. Su descenso de presión sistólica está alrededor, en el mejor de los casos, pues no más de 10 puntos. Y en los diastólicas no más de 5 puntos como agente único. Excepcionalmente logra un poco más abajo. Y esto también lo mostró más.
¿Perdón? No. No lo entiendo. Más costosa que... No. En realidad, a raíz de Pathway, no hay duda que espirulactona cobra un lugar espectacular. O sea, hoy por hoy, cuando tengan problemas, y eso como un consejo de viejo, cuando tengan problemas, espirulactona, si no hay contraindicaciones, es una magnífica droga y les baja la presión rápidamente, estando ya en 2 o 3 fármacos. Denle espirulactona y con eso le baja muy fácilmente la presión. El problema del... Solo un comentario para reforzar lo del 4x4. ¿Cierto? Esto fue un trabajo hecho por Clara Chaun. Tuve la suerte de ser uno, no debería decirlo, pero lo digo, ser uno de los revisores de ese trabajo que se publicó en Lancet, donde eran solo 21 pacientes, de los cuales terminaron el estudio clínico solo 18. Pero dando la combinación de los 4, de incluida espironolactona, estos que teóricamente eran refractarios, todos se controlaron, porque atacaron todos los mecanismos implicados. Entonces, yo sí veo más bien el futuro por ahí. Ya tenemos 5 clases de antihipertensivos, todos se han mostrado eficientes en la reducción de eventos. Lo que creo que hay que ir es a la utilización racional de baja dosis, tratando de bloquear Mejorar todos la los mecanismos que adherencia, pueden la estar alterados. disponibilidad y Así todo. que ahora, precisamente, la gente del George's Institute en Australia viene dirigiendo un estudio clínico grande, ya no solo de los 21 pacientes de Clara, sino para probar la terapia combinada a cuarto de dosis de 4 antihipertensivos. Bueno, yo creo que ya hemos llegado al punto en que será conveniente terminar esto. Le agradecemos mucho, yo felicito a los panelistas, pido un aplauso para ellos. Pero el mayor aplauso para ustedes porque realmente han sido supervivientes y le doy la palabra al doctor Miguel Flor para cerrar la sesión del día de hoy. Bueno, excelente conferencia con los panelistas. Recordamos que mañana empezamos a las 9 de la mañana con las conferencias del día domingo. Y les repito nuevamente que al terminar las conferencias del día de mañana va a haber sorteos de textos, va a haber sorteos de ropa que nos ha donado la compañía Medical Care, que está presente con nosotros, y también otras sorpresas más que tenemos para mañana al final de las conferencias. Así que muchas gracias por su asistencia. Los esperamos el día de mañana.